Trajano Potentini con ustedes, llevando pues algunos temas de reflexión. Reflexión sobre todo en el ámbito jurídico, en nuestra condición pues de abogado, y por qué no de personas pues ligadas a los temas de sociedad civil por mucho tiempo, y eso pues nos convierte en un testigo de sección de muchos de los procesos que se están viviendo, de los disuasivos, de los planteamientos que hay alrededor de la comisión de delitos graves, a nivel de la pena, a nivel de su consideración doctrinal, y por qué no punitiva o de su tipificación legal. Hago este introito para referirme a una propuesta de ley que plantea pues un joven diputado del Este, interesante porque nos invita a una reflexión, nos pone pues a preocuparnos por el tema y sobre todo pues en lo relativo a la castración química para los violadores sexuales. Y digo que sobre todo en lo relativo a la preocupación de este diputado por una problemática nacional, lastimosa, penosa, como lo es pues cada vez con mayor crecimiento, mayor incidencia, la conculcación de derechos de la infancia, de la adolescencia, un derecho pues sagrado como es la violación sexual de que estarían siendo objeto pues muchos. ¿Cómo se da esto de manera silente, de manera silenciosa? ¿Cómo pues opera una gran impunidad alrededor de todo esto? Nuestra niñez, nuestra adolescencia, que tiene que ser protegida con especial celo. Cómo las estadísticas pues brindan los alarmantes en que ha devenido esto, en muchos casos, no solamente pues objeto de la violación sexual, sino que para tratar de alzarse con la impunidad pues le dan muerte. Son pues también asesinados, menores de edad, algo que tiene que preocuparnos y llamarnos la atención como sociedad. Y en esa virtud este diputado plantea pues lo que es su criterio, lo que es su preocupación, y lleva un proyecto de ley en donde pide instaurar la castración química a los implicados, a quienes se les demuestre como pena, como condena, que incurran en la violación sexual de menores de edad. Yo no estoy de acuerdo por la inviabilidad de la pena, no estoy de acuerdo con ella, más aún estoy de acuerdo con una más grave, que ya nosotros como Fundación Justicia y Transparencia pues lo llevamos al Congreso y lo propusimos, y lo vamos a retomar, tal vez sentarnos con algún, con el mismo proponente de la ley, tal vez a tratar de hacer un híbrido, a darle otro perfil, otro reenfoque, porque es más grave lo que estaríamos nosotros planteando a nivel de disuasivo social, que lo es la cadena perpetua o prisión perpetua para aquellos que se vean involucrados en ese tema. Porque los menores hay que protegerlos, hay que defenderlos, los niños, los indefensos, eso es algo que planteo deja mucho que desear de cualquier sociedad, a la hora de tú calibrar por dónde andamos. Cuando tú ves esas espeluznantes estadísticas, cuando tú ves ese bombardeo, ese día a día en las redes sociales, en los medios de comunicación, te invita y te llama pues a mucha preocupación. Y ya hace algún tiempo nosotros llevamos esa propuesta de ley para que sea considerada asimilada a esto como una infracción, como un delito grave, y con ello entonces el imponerle la pena de cadena perpetua o prisión perpetua, de que no salga. En los Estados Unidos, al margen del derecho que pueda tener el que sale supuestamente en un proceso de reeducación, se considera el que incurre en este grave delito como un enfermo, como algo patológico, y esa persona como debe considerarse, porque solo es la explicación que tú tendrías de la comisión de un delito de esta magnitud. En Estados Unidos lo que hacen es que eso tiene que ser informado. Donde quiera que esa persona se muda o va a vivir, incluso hasta una placa, ponen en el lugar dando cuenta de que hay un depredador sexual, para que ese otro bien jurídico que debe ser protegido de los vecinos, de los niños, de los padres, tomen la previsión del lugar. Entonces eso lo hacen en otros países.
Entonces aquí tenemos que tener medidas adicionales que sirvan como disuasivos, no porque van a resolver ese problema. No lo resuelven porque las leyes se activan a partir de que se da el problema. El estudio de las causas, por qué se está dando esto, pues eso ya pudiera estar en la impunidad, en la falta de educación, en los hogares, los tantos divorcios, y por eso vemos muchas mujeres que se casan y van, y por el tema hasta económico, por eso digo el componente social, hasta tienen que hacerse cómplices de muchas de estas diabluras que se dan alrededor de ese delito, ese diabólico delito de violación sexual en contra de la infancia, en contra de niños, niñas, o sea que es perturbador, consterna a cualquier sociedad cada caso que se da sobre un indefenso niño. Entonces, tenemos ahí que esto debe ser objeto de una consideración especial con una ley, no la de castración, porque pudiera devenir hasta en inconstitucional, porque hay un tema de dignidad. Hasta los violadores lamentablemente tienen derecho. En encuestas que nosotros hemos hecho en República Dominicana, mayoritariamente lo que piden es hasta la pena de muerte, no es ni siquiera la castración. Se queda chiquito en lo que es la aspiración del pueblo, el diputado. Por eso yo respeto, aun cuando no comparto por la inviabilidad constitucional de la misma, la afectación de la dignidad y de otros, el tema de experimentos médicos que está también en el artículo 42. Bueno, hay un sinnúmero de aspectos ahí que no estarían conteste posiblemente con el componente constitución y los mismos derechos humanos, porque hasta los violadores, reitero, tienen derechos humanos. Ahora, el guardarlo, el no dejarlo salir, eso sí sería positivo, y sí sería un disuasivo que tendría que considerar cualquiera que invente con un menor de edad. Entonces yo creo que tenemos que retomar el tema de la prisión perpetua por la comisión del delito grave de violación sexual. Es un disuasivo que nosotros tenemos que considerar, que nosotros tenemos que buscar cómo integrar, cómo tipificar, más aún ahora que se está discutiendo que pudiera ser parte ni siquiera de una ley especial, sino del Código Penal, que lamentablemente está secuestrado por el tema del aborto y no lo sueltan, no terminan de entender que el Código Penal son muchas más las materias que está llamada a tipificar, a orientar, como es feminicidio, como sería la autoría intelectual para el tema del sicariato, un sinnúmero de tipos penales, el cúmulo de penas, el aumento de las penas. Por eso hablamos de prisión perpetua para que para mí es uno de los crímenes pues más grandes, y por eso aun cuando no compartimos, reconocemos, saludamos la preocupación que desde ese espacio, desde ese escenario estaría planteando este diputado. Planteo que no lo comparto porque no es viable desde el punto de vista constitucional, como tampoco la pena de muerte. No se pueden considerar en el país porque somos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es lo que instituye la Corte Interamericana o el sistema de protección interamericana de los derechos humanos, donde nosotros hemos acogido un sinnúmero de tratados y acuerdos internacionales que, de conformidad con la Constitución y el artículo 74.3, se integra con un carácter vinculante para todos los poderes públicos, toda esa temática de derechos humanos que nosotros adoptamos a partir de los tratados y acuerdos internacionales. Y como tal, pues hay que manejarse en ese equilibrio, porque esto dice, este acuerdo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Y como tal, entonces, no tenemos cómo instaurar, cómo plantearnos con legislación alguna la pena de muerte. Tendríamos que denunciar el tratado, tendríamos que salirnos del esquema de protección internacional de derechos humanos para entonces legislar sobre ese particular como lo tienen otros países, pero entendemos que no es viable y que con las debilidades institucionales ciertamente no habría que estar considerando el componente pena de muerte. Ahora, prisión perpetua para guardar a esas personas y botar la llave, yo creo que sí, que es al lugar el que eso pues lo tengamos previsto, lo tengamos presente, y nosotros lo que haremos en lo sucesivo es tratar de reempujar lo que había sido esa propuesta de ley que hicimos, por eso digo que tal vez hasta socializar con el propio diputado, para no la castración química, sino la prisión perpetua, que
planteo es incluso más grave. Trajano Potentini, que con ustedes, pues agradeciéndole el favor de este seguimiento, y ya estaremos pues en otra oportunidad.